servicios informativos de Navarra Televisión. Íñigo Méndez de Vigo en Pamplona. El ministro portavoz y de Educación ha sido invitado por Navarra Televisión con motivo del 5º aniversario de esta casa. Ante una nutrida representación de las principales autoridades navarras, ha hablado sobre los retos de Europa y también sobre educación, pero de Vigo se ha referido también a las relaciones Navarra-Estado y sobre la renovación del convenio económico. Que eso forma parte de los acuerdos presupuestarios del año 2017 y que están en ello. Y me parece que eso es una buena cosa. Veo que la presidenta del Gobierno me dice que sí. Me parece que eso es una buena cosa y es algo de justicia. Y por lo tanto lo haremos. Buenas noches. El ministro ha participado en un desayuno informativo ante más de un centenar de representantes del ámbito empresarial, sindical y político, con la presencia de la presidenta Barcos, pero no de todos sus socios. EH Bildu ha declinado estar presente ante el representante del Estado. La Fiscalía pide 50 años de cárcel para 7 de los acusados de la agresión de Alsasua. Los considera autores de 4 delitos de lesiones terroristas. Para una octava persona pide 12 años y medio de prisión por un delito de amenazas terroristas. El fiscal considera que los hechos ocurren en el marco de una campaña contra los agentes de Guardia Civil y Policía. Y hoy tenso pleno en el Ayuntamiento de Pamplona a cuenta de la Ikurriña y su colocación o no durante el chupinazo de Pamplona. Por cierto, que por motivos de agenda no vendrá Puigdemont a esa invitación expresa del alcalde Joseba Sirón para el chupinazo. La delegación del Gobierno tiene claro el efecto de la derogación de la ley de símbolos sobre los partidos que sustentan al Gobierno municipal. Ahora digo que se han quedado desprotegidos. Lo que sí que ha cambiado con la derogación de la ley de símbolos, el poder poner esas otras banderas que si según a quien invitaban, pues las podían colocar. Eso sí que ha dejado de estar vigente ahora mismo con la derogación de la ley de símbolos. En eso la jugada ha salido mal. Aumentan las tensiones internas en Podemos Navarra. 5 de sus 7 parlamentarios, todos salvo el nuevo portavoz y la presidenta del Parlamento, denuncian públicamente el despido de 3 trabajadores de la formación. Critican que se haya hecho aplicando la reforma laboral. En las cartas de despido de estos trabajadores están las reformas laborales de Zapatero y Rajoy, y eso es algo que no podemos admitir en un partido como Podemos. No ha habido coherencia con los principios de Podemos, ni en las formas ni en el fondo. El paro en Navarra se coloca en junio por debajo de los 36.000 personas desempleadas. La mayoría siguen siendo mujeres. Los datos reflejan una caída del paro en casi del 10% en los últimos 12 meses. La temporalidad de los contratos en junio roza casi el 100%. El cuatripartito analizará en agosto los efectos de la reforma fiscal y no descarta introducir modificaciones. El Gobierno de Navarra no descarta tampoco aprobar en julio un techo de gasto provisional para poner en marcha la elaboración de los presupuestos. Osasuna ha presentado su primer fichaje. David Rodríguez pasaba este mediodía el reconocimiento médico y esta tarde ha sido presentado ante un centenar de seguidores. Llega con la vítula de goleador en segunda y no teme la competencia que pueda llegar próximamente. Yo siempre lo diré y quiero lo mejor en mi equipo. Yo no me asusto cuando viene un jugador con cierta experiencia o que viene a hacer un año grande o que tiene un nombre por encima. No, al final yo creo que esa competencia va a hacer al equipo más grande y soy ganador, gracias a Dios, y todo lo que sea lo mejor en mi equipo siempre. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 50 años de cárcel para 7 de los 8 detenidos por la agresión de Alsasua. El Ministerio Fiscal les atribuye 4 delitos de lesiones terroristas con una condena de 12 años y medio por lesión. Imputa también a uno de ellos y al octavo en cuestión el delito de amenazas terroristas, por el que pide 12 años y medio de cárcel y reclama que indemnicen conjuntamente con 41.100 euros a las 4 víctimas. El fiscal relata en su escrito que los hechos ocurren en el marco de una campaña contra los agentes de Guardia Civil y Policía desplegados en Navarra y País Vasco, que se conoce con el nombre de Alde Hemendik, fuera de aquí, y que en la actualidad busca crear un clima de miedo y rechazo entre la ciudadanía. Apunta que esta reivindicación fue introducida en 1976 por la banda terrorista ETA y que la izquierda abertzale sigue manteniendo. Buenos días. Hola, buenos días.
El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha participado hoy en un desayuno informativo organizado por Navarra Televisión dentro de los actos de celebración del 5º aniversario de esta casa. El ministro ha ofrecido una conferencia España ante la hora decisiva de Europa, en la que ha repasado los retos del pasado y futuro de la Unión Europea. Méndez de Vigo asegura que España está tirando de la recuperación económica del continente. De Vigo recuerda que nuestro país crea empleo 4 veces por encima de Alemania, 5 veces más que Francia y 11 veces más que Italia. El acto ha contado con la presencia de la presidenta Uxue Barkos, varios miembros del Gobierno foral y agentes del mundo empresarial, sindical, educativo y universitario. La conferencia ha sido presentada por el director de Navarra Televisión y por el presidente del grupo Promecal, Antonio Méndez. Estamos siempre diciendo, Europa tiene que ser un gran espacio. Es ahora cuando Europa está saliendo de la crisis y España, que estuvo en el peor momento, en la peor situación, en estos momentos es la abanderada de esa salida de la crisis. Y por eso, Michel, yo creo que tienes razón. Yo creo que es la hora de contar en Europa. El turno de preguntas ha girado en torno a la educación. Eran numerosas las personalidades del sector académico y han aprovechado para conocer la opinión del ministro sobre el pacto educativo, el fracaso escolar o el bullying. De Vigo asegura que en menos de 6 meses habrá resultados en la búsqueda de una ley educativa que reúna consensos. Méndez de Vigo tiene el cometido de liderar un proceso de búsqueda de consenso para conseguir en España un gran pacto educativo tras décadas de leyes unilaterales que se derogan con los cambios de gobierno y que han dado al sistema un carácter inestable y cambiante. Se lleva meses trabajando y el ministro de Educación cree que puede ser el momento de acordar entre distintos. Yo espero que en los próximos 6 meses tengamos un documento del Congreso de los Diputados y del Senado que nos sirva para elaborar una ley de educación por consenso. Me parece que eso sería una buena cosa y yo creo que eso es lo que quieren los españoles. Esta es una tarea difícil, pero como creo que hay mucha gente que lo pide y que está de acuerdo con ello, vamos a intentar hacerlo. El Pacto de Estado es su gran reto, como también el atajar el fracaso escolar. España presenta la tasa más alta de abandono de Europa, solo superada por Grecia. En el 32% en el año 2008. En estos momentos está en el 18%, es decir, la vamos bajando. Está claro que ese es uno de los temas que más nos preocupan. Es verdad que es de las más elevadas, pero también es verdad que vamos bajando. Es verdad también, yo creo, que si continuamos al ritmo que vamos bajando, vamos a cumplir con el objetivo que nos marcó la Unión Europea, y es que fuera del 15% en el año 2020, lo vamos a cumplir. Entre las preocupaciones de los numerosos agentes educativos presentes en este acto del 5º aniversario de Navarra Televisión, muy presente el bullying. El ministro cree que se están dando pasos. En España ya se hacen muchas cosas y muy buenas contra el bullying, en el ámbito competencial propio, que es el de las comunidades autónomas. Es que no se hace nada, no se hace suficiente. Bueno, nunca se hace suficiente todo, pero yo tengo que decir que las prácticas que se llevan a cabo, que están hoy implantadas, son más que correctas. Consejera de Educación de Navarra, presente en el acto, apuesta también por conseguir ese pacto por la educación y que más tarde pueda trasladarse a nuestra comunidad. Navarra está participando de esa propuesta a nivel de Estado también en la búsqueda de un gran pacto por la educación. Lo estamos haciendo en primera persona, lo estamos haciendo aportando, lo estamos haciendo desde la especificidad de Navarra y desde la diferencia. Méndez de Vigo se ha referido además a la negociación del convenio económico que Navarra y el Estado tienen pendiente. Eso forma parte de los acuerdos presupuestarios del año 2017 y que están en ello. Y me parece que eso es una buena cosa. Veo que la presidenta del Gobierno foral me dice que sí. Me parece que eso es una buena cosa y es algo de justicia. Y por lo tanto lo haremos. Al acto han acudido más de un centenar de personas de la vida política, social y económica de Navarra. Y también numerosos medios de comunicación que esperaban la valoración del portavoz del Gobierno tras el cese del conseller catalán que mostraba sus reticencias a la celebración del referéndum. De Vigo cree que la Generalitat está cada vez más sola. La situación en Cataluña y sobre todo la actuación de la Generalitat de Cataluña en los últimos tiempos toma una deriva que no es la adecuada. Creo que el cese del consejero revela que hay disensiones internas que cada vez tienen menos apoyo social, que cada vez están más solos. Pero nosotros esa oferta de diálogo sin fecha de caducidad, esa mano tendida, la seguimos mostrando y la seguimos dando. Crecen las tensiones internas en Podemos Navarra. 5 de los 7 parlamentarios, entre ellos Laura Pérez, y un grupo de militantes discrepan con el despido de 3 trabajadores de la formación. Denuncian que se ha aplicado la reforma laboral.
Los problemas internos se acentúan en Podemos. Su exsecretaria general, Laura Pérez, y otros 4 parlamentarios, Carlos Couso, Teresa Aiz, Fanny Carrillo y Rubén Velasco, han denunciado públicamente el despido de 3 colaboradores de la formación: el anterior secretario de Comunicación, un asistente del Parlamento y un dinamizador de extensión de círculos. Critican que se haya aplicado la reforma laboral que siempre ha denunciado Podemos. En las cartas de despido de estos trabajadores están las reformas laborales de Zapatero y Rajoy, y eso es algo que no podemos admitir en un partido como Podemos. Así que mostramos nuestro rechazo a estos despidos y emplazamos a la dirección y a la Secretaría General y a su equipo de Podemos Algutu en Navarra a que reflexione, revoque los despidos y readmita a los trabajadores despedidos. Junto a un grupo de militancia han firmado un manifiesto en contra de esos despidos. Un manifiesto que no apoya ni el nuevo portavoz parlamentario Miquel Buil ni la presidenta del Parlamento Ainhoa Aznárez, del círculo del actual secretario general Eduardo Santos. Teresa Aiz no lo ha firmado, pero sí rechaza los despidos. Que se haya hecho, digamos, no sé cómo decirlo, casi con premeditación, alevosía y desde luego aplicando una ley en la que estamos completamente en contra. No ha habido coherencia con los principios de Podemos, ni en las formas ni en el fondo. Y eso nos hace decir que así no se puede trabajar. Que llamamos, lo hemos dicho ya, lo hemos dicho en reunión y lo volvemos a decir, a que esto vuelva a la sensatez. Unas desavenencias que no quieren ligar al proceso de primarias en el que había 2 candidaturas, la liderada por Santos y la que encabezaba la hasta ahora secretaria general y portavoz parlamentaria Laura Pérez. Junio hace gala de la estacionalidad del empleo y reduce las listas del paro en una proporción casi parecida en España y en Navarra. En la comunidad foral la cifra baja de las 36.000 personas. Se hicieron 35.000 contratos, pero la gran mayoría, 33.000, fueron temporales. Sigue bajando el paro en Navarra. 835 personas se han desapuntado de las listas del INEM en junio. Son un 2,2% menos que el mes anterior. En mayo, en Navarra, el paro bajó en otras 1.600. Así, el número total de desempleados queda por debajo de 36.000 personas en nuestra comunidad, 35.938. En España el paro también se reduce. Junio registró un 2,8% de parados menos. 98.317 personas han encontrado trabajo. En total hay 3.362.811 desempleados, el nivel más bajo desde enero de 2009. El paro por sexos sigue siendo notablemente desigual, 21.000 mujeres frente a los 15.000 hombres. Por sectores de actividad, el de servicios es el que se lleva la palma, con 23.000 de los 36.000 parados en Navarra, a pesar de la bajada notable en este pasado mes de junio, fruto de la estacionalidad. La agricultura y la industria, en cambio, han subido sus cifras de parados. En junio se realizaron en Navarra 35.000 contratos, la gran mayoría, 33.000, fueron temporales. Y el Gobierno de Navarra no descarta aprobar en julio un techo de gasto provisional para poner en marcha la elaboración de los presupuestos. A pesar de que el déficit permitido para 2018 será del 0,3%, el Ejecutivo confía en no notar la merma gracias al aumento de ingresos que se prevé. Así lo ha dicho el consejero de Hacienda en la valoración de la campaña de la renta. El techo de gasto se aprueba habitualmente en septiembre, pero el Ejecutivo Foral podría adelantar una cifra provisional para empezar a trabajar en las cuentas del año que viene. Y no descartamos en el mes de julio de aprobar un techo de gasto, diríamos, provisional, que nos permita ya que la maquinaria de los presupuestos nos dé ya un anteproyecto o un borrador pues para primeros de septiembre, finales de agosto, con el cual ya trabajarse. Unas cuentas que sufrirán el descenso del déficit permitido por el Estado, situado en el 0,3%, aunque el Gobierno foral confía en que el aumento esperado de los ingresos amortigüe esa limitación. Eso vendría a compensar casi exactamente, estamos hablando, pongamos por ejemplo 60 millones, vendría a compensar la pérdida de capacidad de techo de gasto que viene derivada de la limitación del objetivo de déficit. En este momento estaríamos, diríamos que empatados, como he dicho antes. El consejero también ha valorado la campaña de la renta tras la reforma fiscal, que ha supuesto un aumento de 84,4 millones de euros de recaudación. En este caso yo creo que más o menos los resultados se corresponden con las previsiones. Sí. En verano el cuatripartito analizará los datos que deja esta reforma fiscal para ver si es necesario introducir algún cambio en asuntos como por ejemplo la deducción por hijos. Pues ahí sí que cabe hacer un análisis, una reflexión
y también en función de las necesidades presupuestarias y la situación de las cuentas, que no es la misma en el caso de Navarra que en el caso de otras comunidades, y por lo tanto es una decisión, yo creo que de tipo político. En cuanto a la campaña de la renta, el 65% de las declaraciones han salido a devolver y el 35% a pagar. El Ejecutivo ha tenido una cuota a devolver de 21,5 millones de euros. Los aprobados en las pruebas de bomberos suben de 12 a 21 tras las alegaciones. En la primera prueba solo 12 aspirantes aprobaban el examen teórico, 338 eran eliminados. La presidenta del Gobierno, tras conocer los resultados, adelantó que iba a analizar este asunto con la consejera de Interior. Son imágenes del 6 de julio de 2015. Era el primer chupinazo de los Sanfermines de Pamplona con el alcalde Joseba Sirón, que justificaba la colocación de la ikurriña en deferencia a cargos institucionales de la comunidad autónoma vasca. Fue recurrida su colocación y al año siguiente no se colocó, pero sí se puso un mástil de manera simbólica. Sobre la ikurriña y que pueda o no ondear en el ayuntamiento, en el balcón del Ayuntamiento de Pamplona, como hace 2 años, se refería la delegada del Gobierno en Navarra tras recurrir su colocación en las pasadas fiestas de Barañain por parte de la alcaldía de EH Bildu. Carmen Alba considera que la derogación de la ley de símbolos no le ha salido bien al cuatripartito. Yo espero que cumpla la legalidad, pero bueno, eso ya tendrían lo que vaya a hacer, habría que preguntárselo al consistorio pamplonés, pero yo lo que espero es que cumplan con la legalidad vigente ahora mismo y que las banderas que ondeen sean la bandera española, la bandera de Pamplona, la bandera de Navarra y la europea. Ahora digo que se han quedado desprotegidos. Lo que sí que ha cambiado con la derogación de la ley de símbolos, el poder poner esas otras banderas que si según a quien invitaban, pues las podían colocar. Eso sí que ha dejado de estar vigente ahora mismo con la derogación de la ley de símbolos. En eso la jugada ha salido mal. En el pleno de hoy, UPN pedía al alcalde y al resto de fuerzas que lo apoyan que no colocase la ikurriña. El cuatripartito en bloque ha votado en contra. Un pleno que acababa con el abandono del salón de plenos de los concejales de UPN. Enrique Maya le había pedido al alcalde, cortándole la palabra, que retirase sus gestos con los que estaba dando a entender que los regionalistas son unos caraduras. Asirón ha expulsado a Maya del pleno. Minutos después se ha reunido la Junta de Portavoces. Asirón se ha disculpado y el tema se ha zanjado con un apretón de manos. Por primera vez en la historia de los Sanfermines, la Policía Nacional Española y Francesa van a patrullar juntas durante los 9 días de fiestas y lo van a hacer para reforzar la atención y dar apoyo a sus conciudadanos. Según ha informado el Ministerio de Interior, este trabajo conjunto es posible gracias al proyecto Comisarías Europeas y es la primera vez que van a patrullar conjuntamente en el centro de una ciudad. Este es el multitudinario recuerdo a Nagore Laffage en el Palacio del Condestable de Pamplona. Un acto organizado por el colectivo Andrea Lunes Lilas. El próximo 7 de julio se van a cumplir 9 años del asesinato de la joven. Su madre, Asun Casasola, presente en este homenaje, ha expresado su disgusto por el 3er grado que se ha concedido a Diego Llanes, que solo acude a dormir a la cárcel. Quedan solo 2 días para el inicio de las fiestas. Uno de los momentos más especiales del día 6, más allá del chupinazo, es el Riau Riau. Hace justo 5 años, cuando nacía Navarra Televisión, se producían unos incidentes que esperemos no vuelvan a repetirse. Así se lo contábamos hace 5 años. La plaza abarrotada esperaba con ganas la celebración del Riau Riau, que volvía a ser oficial 16 años después. Corría el año 2012. Pocos minutos pasaban de las 5:30 y salían los gigantes. Minutos después comenzaba a salir la pamplonesa escoltada por la policía municipal y se escuchaba el vals de Astrain. La plaza resonaba al son del Riau Riau. La banda trataba de abrirse camino, pero la policía municipal tenía grandes dificultades para poder avanzar. Entre los empujones comenzaban los primeros altercados, enfrentamientos entre quienes alimentaban estos altercados y quienes querían impedirlos.
Se veía como uno de los participantes en los incidentes arremetía contra todos los que trataban de detenerle y se vivieron momentos de tensión. En medio de los incidentes se ve como un agente de policía municipal era retirado tras sufrir una agresión. Desde el ayuntamiento confirmaban que se trataba de un botellazo. Apenas 10 minutos después de salir, la pamplonesa daba la vuelta y el dispositivo de policía municipal retrocedía entre cantos de San Fermín, San Fermín. Toda la plaza coreaba al santo, pero ya no se escuchaba la pamplonesa. La corporación ni siquiera se pudo asomar a la plaza. Varios mozos trataban de abrir un pasillo para que el Riau Riau continuara, pero los altavoces de la plaza daban el anuncio: el Riau Riau quedaba suspendido. El juzgado de lo penal de Pamplona ha condenado 3 años y 6 meses de prisión a un conductor que atropelló a un joven a la salida de un club y se dio la fuga en 2015. La víctima de 20 años fallecía al día siguiente por las heridas sufridas. En la sentencia, la magistrada impone al acusado 2 años y 6 meses de prisión y 3 años de privación del permiso de conducir por un delito de homicidio por imprudencia y 1 año más de prisión por un delito de omisión del deber de socorro. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Expectación en la presentación del primer fichaje de Osasuna. Alrededor de un centenar de aficionados han recibido a David Rodríguez. El delantero ha pisado por primera vez el césped del que será su estadio durante las 3 próximas temporadas. Llega con la vítola de goleador, así lo atestiguan los 51 goles marcados en sus 3 temporadas en el Alcorcón, donde se ha convertido en el máximo artillero en la historia del club alfarero en segunda división. Es una categoría muy complicada, yo tengo mucha experiencia y te lo va a ir marcando cómo se va dando la temporada. El inicio tiene que ser bueno y esto yo pienso como siempre, parece una tontería, pero es como en el colegio. Si tú quieres sacar un 7, al final terminas sacando un 5 o un 4. Entonces vamos a ver por el 10, veremos cómo se da todo y bueno, a ver dónde el equipo al final va a estar donde se merezca. Creo que las condiciones y los mimbres los tenemos, solo falta esa ilusión, que yo soy de los que piensa que con la ilusión se llega a muchos sitios. El director deportivo ha reconocido que fichar a David Rodríguez era objetivo prioritario en los últimos veranos y al final lo ha conseguido. Eran continuas sus conversaciones cada mercado estival, así han establecido una relación singular. Aquí un poquito, por favor. Creo que acertamos plenamente a nivel deportivo y a nivel profesional. Y bueno, al final no es casualidad que en los 3 últimos años el jugador con más goles en la categoría de plata, y al final eso no se le regala a nadie. Mañana se disputa el tradicional torneo de San Fermín Rugby Sevens. Se celebra cada año en la víspera del inicio de las fiestas. Arrancará a las 10 de la mañana y congregará 10 equipos. Es un torneo internacional que cuenta con equipos de Argentina, Gran Bretaña, Alemania o Francia, además de equipos nacionales del País Vasco. Navarra contará con doble representación a través del Iruña Rugby Club y la selección navarra. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Terminamos las noticias por hoy. Que tengan feliz noche esta mañana.